De ISEPSI aquí de Neuquén porque se presentó el informe del índice barrial de precios. Sebastián, Miriam Camargo te saluda. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miriam? Un saludo para ustedes y la audiencia. ¿Cómo le va? Sebastián, bueno, un nuevo relevamiento de este índice del mes de mayo en este caso. ¿Y qué números se registran y cómo se han incrementado o no? Bueno, sí, hubo un incremento en el caso de alimentos, canasta básica alimentaria. Esto es siempre para una familia tipo de 4 personas. La canasta en términos de monto se ubica en 53.239 para el mes de mayo. En el caso del mes anterior, relevado, el monto era 48.400. Ahí tenemos un incremento importante de 9,91, casi el 10% en alimentos, ¿no? Ahí tenemos el incremento alto. En algunos rubros como carnicería tuvo un incremento bastante importante. En el caso de la canasta básica total, se ubica ahora en el orden de los 120.000, casi 120.000, 119.200. Estaba en el mes anterior 108, ahí casi 109, tenemos un incremento de 9,42. Esto es para la provincia de Neuquén, ¿no? Es decir, una familia de 4 personas, para no ser pobre, necesita un ingreso de alrededor de 120.000 pesos. Claro. Sebastián, vos decías allí, uno de los rubros que más se incrementó fue el tema de la carne. Tuvo un incremento importante el de carnicería, en algunos cortes, 14,60 con respecto al tema del asado. Carne picada tuvo un incremento del 15%, o sea, hay incrementos importantes en algunos cortes, nalga 14%. Hay incrementos fuertes en cortes que son o eran, digamos, de uso habitual, digamos, de adquisición habitual, no son cortes, o sea, son cortes populares, ¿no? Sí, o estaba viendo, Sebastián, perdón, que me meta, ¿no? Pero cortes populares como la paleta o el hígado, por ejemplo, mayor incremento. La paleta en 40%, el hígado en 28,57%. Ahí tuvo un despegue grande, algunos cortes con respecto a otros meses, ¿no? Claro, porque incluso uno ve en el relevamiento algunas verduras y puede relacionarlo con lo estacional, como es el caso del tomate, pero la carne, digamos, viene a ser lo que menos debería moverse, ¿no? En esta canasta. Sí, lo que sorprende en general es que aumentan productos que son muy básicos, es decir, que son de difícil reemplazo, ¿no? Que son de consumo habitual. En el caso de la verdura, es como vos decís, hay en algunos productos hay algunas cuestiones estacionales, pero que en general después, cuando se supere esa estación de menos oferta, no vuelve al precio habitual, queda en general en el precio que estaba, ¿no? Sebastián, ¿y el tema lácteos? Porque viste que el tema de la leche, ¿no? Y bueno, y quesos por ahí también, pensando en los y las más chicas, es como más complejo porque es algo que se necesita, ¿no? El tema lácteo. Bueno, mira, en el caso de los lácteos, se mantuvieron relativamente estables con respecto al mes anterior, ¿no? Ahí no tenemos, en el caso del yogur se mantuvo, la manteca se mantuvo, el queso cremoso también. Ahí en el caso, en ese rubro en particular, se mantuvo el valor. Yo supongo que también debe haber una baja de la demanda ahí, ¿no? La gente empezó, como son productos caros, más allá que se haya mantenido, digamos. Lo que pasa es que ya habían subido demasiado estos alimentos. Anteriormente habían tenido un despegue impresionante los precios. Claro, el despegue grande fue abril-mayo, donde hubo incrementos de otros servicios y de otros productos que después se trasladan al precio. Por ejemplo, el aumento del combustible, el aumento de la luz y el gas, que hace que después todas esas cuestiones se trasladen al precio del producto. Pero en el caso de los lácteos, en este caso hubo un cierto de estabilidad, pero bueno, como decías vos, dentro de un marco donde son caros ya desde antes, ¿no? Sebastián, y en este caso, después de realizados los relevamientos, digo, ¿de qué sirven estos números? Porque de alguna manera uno entiende que lamentablemente van acompañados por la situación inflacionaria también que estamos viviendo en el país, ¿no? En términos generales, nosotros lo que nos sirve es para orientar el accionar o los planteos que uno le hace a los que tienen que controlar este tema. Si uno no detecta un problema,
no lo eleva o no lo menciona, digamos. Nosotros venimos hace un tiempo planteándole a los gobiernos que tienen que tener un mecanismo serio, real, para ejercer un control de precios. En realidad hay un montón de anuncios que se hacen en líneas generales, ¿no?, que después no se registran en la góndola, no están, digamos, son proyecciones o son ideas que después, en términos reales, no tienen ningún impacto. Nosotros lo que planteamos es que eso que se anuncia se tiene que trasladar a la realidad, porque aparte genera expectativa en el consumidor. Entonces, vos escuchás ciertos anuncios y después cuando vas a la góndola los encontrás, bueno, genera también malestar eso, ¿no? ¿Y se están realizando los controles, al menos aquí en Neuquén, se sabe? No se están realizando, no se hace con regularidad. No se hace con regularidad eso, ni se aplica con regularidad los programas que se anuncian. En general, nosotros lo que vemos, ese tipo de anuncios, de proyecciones, lo que vemos es que se termina aplicando en un porcentaje mayor, si querés, en las provincias que están más cerca de los centros de producción, ¿no? Vos te alejás un poco de las provincias centrales y ya esos programas llegan en menor medida, digamos, ¿no? Entonces, qué sé yo, el listado de precios cuidados nunca se terminó de cumplir el listado 100%, en el caso de la provincia de Neuquén. El stock es muy corto, digamos, se acaba en la primera semana o primeros 10 días del mes y se repone al mes siguiente. Bueno, tiene ese tipo de desprolijidad cuando uno se va alejando de las provincias que están más cerca de los centros de producción o de distribución, ¿no? Sí, claro, no hay control y tampoco hay compromiso. No, claro, porque en realidad justamente ayer nos planteaban, no hay ni una ley, ni un mecanismo, ni hay ponerse de acuerdo entre gobiernos y empresarios. Entonces, bueno, a veces uno escucha a los funcionarios como comentaristas de la situación, como no teniendo elementos o lamentándose, digamos, por la situación, cuando en realidad, ¿qué le queda al vecino común si se lamentan los que tienen la responsabilidad de controlar, ¿no? Claro. Sebastián, como siempre, agradecerte por el tiempo y la charla para la radio. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por permitirnos difundir estos porcentajes. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Sebastián Íbalos, director de ISEPSI. Dosis de información. Dosis musicales. Desde las 6:30 hasta las 9 compartimos con vos Primera Dosis. RTN Radio, FM 104.9.